Hola chicos, muy buenos días. Promoción 2020. Vamos a continuar con nuestra asignatura. Bienvenidos a la clase de ecología, mis jóvenes y señoritas. Espero que estén investigando, estudiando, repasando continuamente, practicando, resolviendo exámenes tipo admisión o exámenes pasados, ¿no? Que por favor les va a servir para seguir reforzando lo que ustedes ya saben. Ustedes han aprendido, saben muchas cosas y en la asignatura estamos repasando los temas que ya desarrollaron en algún momento durante su educación, ¿ya? Antes de iniciar con este tema el día de hoy, les voy a hacer una pequeña lectura. Encontré por allí en la biblioteca pastillitas para el alma. Entonces, quisiera compartir con ustedes una pastillita. Dice, ten fe en ti mismo, porque Dios habita en ti. Por lo tanto, tener fe en sí mismo es tener fe en Dios. Ten confianza en tus capacidades y habilidades y camina sin temer los obstáculos. Tú puedes vencer. Tú vas a vencer. ¿Ah? Corresponde a la confianza que Dios depositó en ti cuando te entregó las capacidades que posees para que las desarrollaras y las pusieras en práctica. Tiene razón el texto, ¿verdad, chicos? ¿Ya? Entonces, con esa fe en cada uno de ustedes, sobre todo, y Dios nuestro Creador, por favor, sigan adelante, sigan estudiando, sigan investigando, incorporando todos los conocimientos que consigan y en todas las áreas del saber humano. Con esa premisa, el día de hoy, y antes de olvidarme, por favor, los jovencitos y señoritas que no están enviando las evidencias de su trabajo académico. Recuérdese, yo he dado la advertencia respectiva al inicio del mes de agosto para este periodo. Les dije que si no se reportaban, no enviaban sus evidencias, les iba a regalar 0,5 máximo de nota. Después no diga, por favor, porque tengo baja nota, me desaprueba la profesora. Ustedes saben, chicos, último año de su educación secundaria, creo que han entendido. Los que se desaprueban son ustedes mismos, no el maestro ni la maestra, ¿ya? Entonces, por favor, yo felicito a los que lo están haciendo excelente, algunos estudiantes, pero muchos de ustedes también no me están enviando sus evidencias. Háganlo, por favor, no quiero que se perjudiquen. ¿Ya? Mire que ya estamos terminando prácticamente el mes de septiembre. Estamos en la semana 3. Por favor, necesito de su atención y concentración para las explicaciones que voy a dar este día sobre los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos, como su nombre dice, son procesos cíclicos cerrados. Tienen un inicio y vuelven al mismo principio o inicio. ¿Ya? Etimológicamente, ¿qué quiere decir? Ciclos biogeoquímicos. Ciclo, ¿a qué se llama ciclo, chicos? Anotar, por favor. Ciclo, ¿a qué se llama? Ciclo es un sistema cerrado, ¿verdad? En las cuales, en este caso en la naturaleza, va a fluir, ¿qué cosa? La materia, la energía, ¿ya? Los ciclos biogeoquímicos son otras formas u otras de las modalidades en la cual se va a dar el ciclo, el flujo de la materia y la energía, ¿ya? Bio, ¿a qué se refiere bio? Bio, ¿qué es bio? ¿No? Bio significa vida, materia viva, seres vivos, ¿cierto? Geo, el prefijo geo, que nos indica qué significa. Geo, tierra, profesora, qué bueno, muy bien, ¿ves? Así de fácil, ¿ya? Superficie terrestre. Y químicos se referirá a ¿qué? A las sustancias químicas, pues, ¿no? A los elementos químicos, llamado también con respecto a los seres vivos, bioelementos, como principalmente, ya sabemos, recordamos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, etc. ¿Ve? Entonces, los ciclos biogeoquímicos es, en resumen, el flujo de sustancias químicas, ¿ya? De materia en forma de sustancias químicas de la superficie terrestre, ya sea del agua, del aire, del suelo, hacia los seres vivos. A eso se va a llamar ciclos biogeoquímicos. O viceversa, o sea, al revés, de esos seres vivos a la superficie terrestre, ¿ya? Y van a estar sujetos ¿a qué? A las reacciones químicas, ¿no? A las reacciones químicas o cambios químicos con
uso y liberación de ¿qué? De energía. Muy bien, espero que estén anotando. Anoten, por favor, anoten. No estoy viendo anotaciones en muchos cuadernos. Yo necesito que trabajen, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces en esta imagen se pueden dar cuenta lo que acabo de decir. De la superficie terrestre habrá un flujo hacia los seres vivos, ¿no? De esos componentes o elementos químicos, y de estos seres vivos, ¿no? Cuando estos mueren, fenecen, pasará también ¿a dónde? A ese suelo terrestre o a la superficie terrestre. ¿Ves? Así de fácil, chicos. Ese flujo, ¿no? Se va a denominar o se va a llamar ciclo biogeoquímico. Ciclo biogeoquímico. Muy bien. Los ciclos biogeoquímicos se presentan bien definidos hasta en 5 tipos. El ciclo del carbono, del fósforo, del nitrógeno, del hidrógeno, del oxígeno. ¿Ya? Algunos en forma libre y otros fusionados. Pero estos son entre las más comunes, tenemos aparte otros. Y se van a dar con cambios químicos, reacciones químicas, pero con liberación o pérdidas de uso y pérdidas o liberación de calor, o sea, energía. ¿Ya? Muy bien, entonces hablemos del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es ese flujo que se va a dar del carbono, pero iniciándose en forma de dióxido de carbono, ya que va a ser utilizado por la planta. ¿Para qué? Para la fotosíntesis, y eso todos recordamos, ¿no? Y esto, como va a servir de alimento a estos animales, van a pasar a estos animales, y cuando estos mueren, pasarán ¿a dónde? A formar parte de la superficie terrestre o el suelo o la tierra, y serán aprovechadas por las raíces de esta planta. ¿Ve? Pero ¿qué está pasando? Este carbono, dióxido de carbono, cuando muere esta plantita, ¿no? Ya se va a hacer producto de desecho y se está incorporando, ¿ve? Y nuevamente, utilizado por la planta, por las raíces, y va a pasar a ¿dónde? A otro ser vivo, que puede ser otro animal, y en ese sentido, el flujo de ¿qué? Del carbono o el ciclo del carbono, en forma de dióxido de carbono, por supuesto. ¿Ya? Muy bien, pero ustedes saben que este dióxido de carbono, gracias a la fotosíntesis en las plantas, se va a convertir ¿en qué? En glucosa, ¿ve? Que le va a servir de alimento a estos animales. Muy bien, jóvenes. Cuando hablamos del oxígeno, el oxígeno es otro de las sustancias gaseosas que va a tener su flujo en estos seres vivos, que también se va a dar de esa superficie terrestre del suelo hacia los seres y nuevamente vuelve. ¿Ya? El oxígeno entonces en la atmósfera, formando parte del agua y otros compuestos químicos, va a ser utilizado ¿por quién? Por esta plantita para su respiración, ¿no? Y como desecho va a liberar el dióxido de carbono. Pero esa también va a ser utilizada ¿para qué? Para formar parte de otra sustancia orgánica y le va a servir de alimento a los animales o a un animal cualquiera. Y estos animales cuando mueren nuevamente estarán volviendo a la superficie terrestre. Entonces también existe un ciclo cerrado del oxígeno. Pasa de uno a otro, ¿no? Igual nosotros, cuando respiramos, ustedes saben, captamos el oxígeno, ¿ve? ¿Y quién nos la proporciona ese oxígeno? Nos la proporciona esta planta, ¿eh? Y cuando el hombre muere, ¿vuelve a dónde? Vuelve a ser polvo o formar parte del suelo de la tierra, ¿verdad? Entonces el flujo se está dando del oxígeno en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos del agua, ¿esto cómo nos van a recordar, chicos? Sencillo, ¿no? El agua. Si tenemos una laguna, un océano, un lago, este agua va a tener un ciclo hidrológico y todos saben, ¿no? Pero en esta oportunidad nos interesa sobre todo ese paso del agua de esta superficie hacia un ser vivo, ¿no? Es así que nosotros, por ejemplo, el hombre y los otros animales utilizamos ese agua para nuestra alimentación. Entonces estará pasando de la superficie terrestre hacia un ser vivo como el hombre, los animales, ¿no? Y estos por transpiración, deshidratación, etcétera, igual la incorporan ¿a dónde? A la atmósfera, al suelo terrestre y su ciclo sigue. Pero cuando se habla del ciclo hidrológico en la naturaleza propiamente de este agua, entonces va a pasar por procesos de evaporación, condensación, precipitación y vuelve a su lugar de origen o a su punto de origen. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos del ciclo del nitrógeno, chicos, ciclo del nitrógeno.
El ciclo del nitrógeno se va a iniciar a partir de la superficie terrestre y este nitrógeno va a formar parte del abono que encontramos en esta superficie terrestre, formando ¿qué sales? Los nitratos, ¿no? Los nitratos. Los nitratos que van a ser aprovechados por estas plantas, de estas plantas va a pasar ¿a dónde? A estos animales porque le va a servir de alimento. Estos, al convertirse en materia muerta, este animal se va a descomponer y va a formar parte de esta superficie terrestre nuevamente, ¿no? Y se va a dar una mineralización y se va a formar el amonio que se va a fijar en este suelo, ¿ya? Pero luego se va a convertir en nitritos, de nitratos nuevamente en nitratos y pasarán ¿a qué? A ser aprovechados por las plantas y así el flujo de ¿qué? De el nitrógeno en la naturaleza, en el medio ambiente. Un ciclo cerrado. Pasará a la planta, de la planta al animal, luego nuevamente a la superficie terrestre, ¿no? Convirtiéndose de amonio a nitritos, de nitritos a nitratos y nuevamente aprovechado por la planta y así sucesivamente. Muy bien. ¿Ah? Tenemos el ciclo del fósforo, chicos, el ciclo del fósforo. Ya son parecidos, ¿no? El fósforo también va a ser un elemento químico que va a formar parte de las rocas, parte del suelo, ¿no? Y en este caso, para pasar como flujo, como un ciclo biogeoquímico, va a formar parte de los abonos de este suelo y será aprovechado por esta planta. De esta planta pasará a ¿quiénes? A los animales, ¿ya? Y nuevamente, ¿a dónde? Se incorporará a la superficie terrestre y así sucesivamente el flujo va pasando, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, ¿ve? Dice fosfatos en solución, precipitados sólidos como abonos, van a formar parte también las rocas, ¿ve? Y aún van a permitir la formación de otras rocas, etc. Estas rocas se van a meteorizar o se van a descomponer y formarán parte de los fosfatos de esas rocas y se incorporarán al suelo, ¿ya? De este suelo será aprovechado por esta planta, pasará a este animal, ¿no? Este animal cuando muere nuevamente pasará ¿a dónde? A esta superficie terrestre y así el ciclo del fósforo en nuestro medio ambiente. Muy bien. Tenemos el ciclo del potasio también. El potasio formará parte del abono de este suelo aprovechado por esta planta, ya de esta planta, y esta planta nos sirve de alimento al hombre y a los animales, ¿no? Y cuando estos animales mueren, nuevamente se estará incorporando a este suelo o a la superficie terrestre, ¿ve? Pero también este potasio será reintegrado, ¿no? Por la materia orgánica de esta planta hacia el suelo nuevamente, ¿ve? Entonces tenemos procesos en el ciclo del potasio, como la reintegración, tenemos la reposición, la fertilización. ¿Ve? La fertilización, o sea, el hecho de abonar este suelo, ¿no? Y sobre todo el suelo arcilloso es la que va a contener mayor concentración de ¿qué? De potasio, ¿ya? Y estamos observando un proceso de lixiviación por agua. ¿Eso qué quiere decir? Es una especie de filtración de este potasio en este suelo, ¿ya? En este suelo. Y la reposición se va a dar gracias a la fertilización, o sea, cuando nosotros vamos a incluir estos abonos a este suelo, Finalmente, chicos, tenemos el ciclo del cobre. El ciclo del cobre, ¿ya? El cobre va a ser aportado al suelo gracias a la descomposición o restitución de la materia orgánica, ¿no? Y formará parte del abono de este suelo, que va a ser aprovechado por esta plantita y va a ser absorbido e incorporado a las partes verdes o vivas de este vegetal o de esta planta, que le va a servir de alimento a este animal, ¿no? ¿Ve? Por eso dice bien claro, los animales obtienen el cobre de las plantas, ¿ya? Y cuando este animalito muere, estará restituyendo el cobre, ¿a dónde? Al suelo o a la superficie terrestre. ¿Ves? Se dan cuenta entonces. Los ciclos biogeoquímicos es el flujo de esas sustancias químicas, ¿no? De esta superficie terrestre a los seres vivos y vuelve nuevamente a la superficie terrestre o al suelo y así. Es un ciclo cerrado. ¿Ves? Una secuencia cerrada, un sistema cerrado. Muy bien, mis jovencitos y señoritas. Ha sido un gusto explicarles los ciclos biogeoquímicos.
Por favor, no pierdan la secuencia de cuidado y protección de nuestro organismo por este problema de salud que estamos trascendiendo. Cuídense muchísimo. Saludos, abrazos muy fuertes para cada uno de ustedes. Cuídense, hasta la próxima.